Bueno, tercera parte de lo que es el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Ahora vamos a ver el componente de los entes sanitarios que habíamos mencionado anteriormente, que se habían regulado en el año 88 por primera vez, después se regularizaron con la resolución de la SACPIA, la famosa resolución 108 del 2001, y se actualizó no hace mucho tiempo, en el 2016, cambiando un poco el fin y el objetivo de estos entes sanitarios. Los pueden encontrar o ser nombrados como entes sanitarios, fundaciones, centros ganaderos, en algunos casos los identifican por la sociedad rural, es por el lugar físico donde están, pero la regulación o la normativa que los regula los designa como entes sanitarios. Son entes sanitarios sin fines de lucro, son fundaciones sin fines de lucro, por eso también se llaman fundaciones sin fines de lucro, que son una asociación civil de productores donde deben estar representados, tienen la posibilidad de ser representados todas las entidades gremiales que tengan representación en el ejido, en esa área geográfica que les mencionaba anteriormente, donde se va a hacer cargo esa comisión directiva representada por, repito, las entidades gremiales, representantes del campo, Federación Agraria, Coninagro, Carvap, Sociedad Rural, y creo que no me olvidé ninguna, y el intendente o el representante de cada intendencia que corresponde al área geográfica. Eso va a ser la comisión directiva y también va a estar conformada una comisión técnica asesora de este ente sanitario, donde en esa comisión técnica se encuentra el jefe técnico del ente sanitario, que es una función que estaba regulada en la resolución 108, en la resolución 671 no lo nombra específicamente, pero sí dice que tiene que tener todas las condiciones como para su funcionamiento. Por eso se entiende que tiene que tener un jefe técnico veterinario. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que tener una comunicación técnica con el SENASA, donde pueda entender y así aplicar justamente todas las actividades que tiene que desarrollar este ente sanitario. La modificación que se generó en el 2016 fue para darle la posibilidad a estos entes sanitarios, se amplió mucho, lo vamos a ver ahora, las entidades que pueden registrarse como ente sanitario, cualquier asociación civil, facultades, incluso hasta instituciones privadas, pueden registrarse como entes sanitarios para realizar actividades convenidas con el servicio veterinario oficial, tanto en sanidad animal como fitosanitarias. Esa es la gran modificación que generó esta nueva resolución del 2016. Estos entes básicamente son el brazo ejecutor de muchas políticas nacionales, y muchos planes se pueden ejecutar o tienen la posibilidad de ejecutarse a través de estos entes sanitarios. Lo que genera justamente, como decíamos recién, es la inscripción, el registro, la habilitación de un convenio entre estas asociaciones civiles sin fines de lucro, ahí están enumeradas todas las que tienen posibilidades, generan un convenio justamente con el Servicio Veterinario Oficial para ejecutar distintas acciones sanitarias, tanto en la sanidad animal, como dijimos, como fitosanitarias. Lo que hace el SENASA justamente es formalizar los convenios de esos planes, delimitando las actividades del plan que van a realizar, y en el caso de aftosa, que es el tema que nos estamos abordando hoy, delimitar la responsabilidad del área geográfica que tienen que cubrir o cumplir justamente con el plan de vacunación antiaftosa y antibrucélico. Acá ya empezamos a hablar de
las obligaciones de los dos planes de vacunación. En la resolución 108, en el articulado decía que debe contar obligatoriamente con el asesoramiento técnico de un médico veterinario debidamente rentable. Lo que hizo esto es que el asesor técnico, la mayoría de las veces, cumpla la función también de coordinador, que es lo que vamos a ver más adelante cuál es la función de coordinador, la función más importante del grupo operativo. La resolución 671 del 2016 no lo aclara, pero tampoco lo menciona en la proyección. Y mencionando otra vez el área geográfica de acción. La área geográfica se refiere a un departamento o parte de ese departamento donde involucra ciertos lotes, ciertas fracciones, ciertas secciones donde están involucrados esos establecimientos ganaderos que este ente sanitario tiene la obligación de hacerle cumplir el plan sanitario. Los deberes, atribuciones y responsabilidades son aplicar y hacer cumplir las normas sanitarias emanadas por el Servicio Veterinario Oficial, conocer e investigar justamente y ejecutar todo lo que tenga emanado esas relaciones, y presentar memorias, balances, inventario estadístico a personería jurídica con el debido informe a SENASA. SENASA, como Servicio Veterinario Oficial, la obligación que tiene es justamente de verificar ese funcionamiento, básicamente sanitario, y en el caso que lo requiera o sea necesario, por malversación o ese tipo de malos funcionamientos, se puede exigir la auditoría administrativa y financiera de estas funciones, de estas entidades, tanto fundaciones o entes sanitarios. ¿Por qué? Porque como son sin fines de lucro, no pueden lucrar y deben tener balance cero todos los años. O sea, no pueden hacer de estos entes una pyme. Pero bueno, discutir. Otra normativa que regula justamente el proceso de estos planes en estos entes sanitarios, vamos a ver los procedimientos que van a ejecutar cada plan. Sobre la vacuna, tienen la obligación y la responsabilidad de recepcionar la vacuna y elaborar el acta correspondiente. ¿Cómo es este proceso? El laboratorio que genera la vacuna se la vende al ente sanitario, generan una comunicación telefónica, fax, mail, como sea, donde le va a indicar que tal día, por tal medio de transporte, generalmente es por colectivo o por algún tipo de transporte que llegue, va a llegar la conservadora con las vacunas, con un remito con toda la información. Esta acta que está mencionando acá la debe realizar el coordinador, el programador, el jefe técnico o cualquier responsable del ente sanitario junto con el veterinario local de SENASA. En ese acta lo que van a colocar es la cantidad de dosis, la cantidad de frascos, cuántos frascos de cuántas dosis, porque vienen de distintas dosis, la serie, el vencimiento y demás. Entonces, esa acta van a controlar la temperatura en los sensores que vamos a ver un poquito más adelante que vienen incorporados en la conservadora. Y la van a almacenar entre 4 y 8 grados, que es esa temperatura la que tiene que mantener la vacuna durante todo el proceso que va a cumplir. Desde que llega al laboratorio, tiene que mantener durante todo el tiempo en el ente sanitario, el vacunador la debe llevar a esa temperatura y debe controlar que durante todo el tiempo que la tiene esté a esa temperatura y vuelva a esa temperatura en el caso de tener sobrantes. Este control se realiza diariamente y se registra en planillas. Hoy por hoy contamos con sistemas mucho más tecnológicos, de termógrafos, hay alarmas, hay muchísimos sistemas que facilitan justamente el control de la temperatura de estos biológicos, que nosotros estamos controlándolo por la eficacia y la eficiencia justamente que queremos generar en la vacunación, sino también por el valor que tiene. Lo que van a controlar de la vacuna es justamente la cantidad de refrigerantes y el estado de las conservadoras. Cuando el programador o el coordinador entregue la vacuna al vacunador, le va a entregar un excedente de un 20% con las cantidades de refrigerantes suficientes para que pueda realizar la tarea que tiene programada diariamente. Por conservadora no se
no se permite llevar más de 1000 dosis. Ese volumen está comprobado que ese volumen de vacunas más la cantidad de conservantes necesarios mantienen bien el frío en condiciones climáticas normales. Si hay condiciones climáticas muy adversas, se tiene que tener más cuidado. El 20% es por cualquier emergencia que pueda llegar a tener, ruptura. Bueno, y antes había un proceso que como no había el registro de Hacienda que existe hoy, podría llegar a existir algún certificado sanitario sin registrar, entonces en el establecimiento podía llegar a haber más Hacienda que la registra. Y recordando siempre el excedente final que les decía recién, el vacunador retira 1000 dosis con un 20% por ahí de excedente, cuando retorna a devolver, que es lo que corresponde, que todos los días retire y devuelva las vacunas a cada ente sanitario, tiene que haber controlado y el ente haberse asegurado de que esa vacuna durante el día haya mantenido esa temperatura, entre 4 y 8 grados. Para eso hay distintas metodologías de control. ¿Por qué? Porque esa vacuna se tiene que reutilizar y no debe perder la cadena de los elementos e instrumental que necesita un vacunador para justamente realizar la tarea. Contar con la indumentaria apropiada, dice la reglamentación. ¿Qué es apropiada? Apropiada justamente, seamos conscientes que esta normativa se hizo posterior a los últimos eventos aftóxicos, donde había circulación viral y había riesgo de transmitir o difundir la aftosa de un establecimiento al otro cuando uno estaba generando la vacunación. Entonces, se debía circular con material, con vestimenta descartable o apropiada en el sentido de que se pueda desinfectar, que puedan estar con los pulverizadores y desinfectantes permanentemente para no transmitir, en el caso de que hubiera, aftosa de un establecimiento a otro. Entonces, la indumentaria debe ser acorde a esa situación. Disponer justamente el instrumental, la jeringa, toda la caja, todo el instrumental, limpio y desinfectado, que parece una obviedad, pero lamentablemente no es tan obvio y no se cumple tanto. El instrumental se debe limpiar y desinfectar en cualquier caso. Un profesional lo debería hacer cada vez que sale y entra a un establecimiento. Recuerden todas las probabilidades que tienen de hacer iatrogenia. Contar con repuestos suficientes. Este sistema a veces los repuestos a veces los provee el ente, a veces los pone el vacunador. Hay distintos acuerdos, pero es exigible la cantidad de repuestos suficientes en el caso de que se rompa la jeringa, las agujas y todo el instrumental, o el propio desgaste. Contar con un aparato pulverizador y el desinfectante habilitado por SENASA justamente para desinfectar tanto el instrumental, el vehículo y la indumentaria, en el caso de ser necesario. Y disponer de medicamentos antihistamínicos, ya que la vacuna puede llegar a generar un shock anafiláctico y el vacunador tiene que estar preparado para asistir al animal en el caso de ser necesario. El antihistamínico, obviamente, tiene que estar sin el periodo de vencimiento. ¿Cómo es la cadena de frío que mencionábamos de la vacuna? El laboratorio productor de la vacuna la envía por transporte con previa comunicación el ente sanitario o el subcentro la recibe, genera el acta que dijimos con el personal de la oficina local de SENASA y la pone en los depósitos de frío, donde le va a controlar la temperatura 2 veces al día. Luego ese ente se le va a entregar a un vacunador para que vaya al establecimiento a generar la vacuna y ese vacunador, el sobrante, lo tiene que devolver al ente. Bueno, puntos de control dentro de esta cadena. Primero, cuando se recibe la vacuna del laboratorio, la recibe el ente, como dijimos, y hay que generar un acta entre el personal del ente sanitario y el de la oficina local, donde se van a registrar en ese acta la cantidad de dosis, la cantidad de frascos, el número de serie, los vencimientos y el estado del sensor. El sensor justamente es este, que lo vamos a ver después un poquito más. Este sensor es que viene adentro de la conservadora y después vamos a ver cómo es su funcionamiento.
Otro control, otro punto de control de la vacuna que lo controla y permanentemente SENASA es la revisión de 2 veces al día de esa temperatura. Tiene que estar registrado el control de esa temperatura, 2 veces al día. Hoy hay tecnología que permite justamente tener las 24 horas al día el control de esa temperatura. Cuando el ente sanitario, en este caso el productor, el programador o el coordinador le entrega al vacunador, controla la temperatura, controla las cajas, los suficientes refrigerantes, y a la vuelta, cuando vuelve de realizar la tarea, debe controlar justamente los excedentes que hayan mantenido la temperatura. ¿Cómo puede el ente y el vacunador controlar esa temperatura? Con un termómetro dentro de la conservadora y frecuentemente estar viendo la temperatura que tiene la caja. Y si no, este sensor, después vamos a ver cómo funciona, este sensor cuando está cuando se mantiene dentro de la temperatura entre 4 y 8 grados, se mantiene blanco, como se ve, y después cuando vira, cuando pierde la temperatura, vira al azul. Entonces, teniendo estos sensores dentro de la conservadora, se puede hacer una especie de trazabilidad de que no perdió la cadena frío esa vacuna. La programación de la vacunación consta en ponerse de acuerdo el productor y el ente sanitario, a través de su coordinador, de su programador, incluso del mismo vacunador, día y hora y en qué parte del establecimiento van a generar la vacunación. Hay establecimientos que son muy grandes, que tienen más de una manga, entonces se tienen que poner de acuerdo en dónde van a realizar, en qué día y a qué hora dónde van a realizar la vacunación. ¿Por qué día y hora y todo este tipo de controles? Porque todo es pasible de ser auditado por SENASA y de no cumplirse puede ser sancionado. Entonces hay que registrar esa programación de día y hora de la vacunación. La programación debe ser sumamente dinámica y activa para poder cumplirla dentro de ese periodo que tiene el plan para realizar la campaña, 60, 90, X cantidad de días que tengan convenido y aprobado tanto por COPROSA como por SENASA. En algunos casos donde hay sistemas de comunicación como nuestra zona, que hay teléfono, es muy fácil. Hay zonas que son muy complicadas, incluso en La Pampa, para programar porque no hay señal de teléfono, entonces se comunica por radio, por la radio pública, no la radio de radiofrecuencia, sino por la radio AM, en qué momento va a ir el vacunador a vacunar qué establecimientos. Hay muchos lugares que se complica mucho la coordinación justamente por los sistemas de comunicación. Estamos pensando en lugares complicados. Se debe respetar justamente el lapso de la vacunación de los 180 días en el caso de los menores. Esta normativa, después de esta normativa, se aprobó la vacunación de mayores cada 365 días. En menores, el sistema menores de 2 años, debe respetarse la vacunación no más de 180 días, que es el periodo de cobertura vacunal en esa categoría. El plan, la principal función que debe cumplir, el principal objetivo es garantizar la vacunación del 100% de los bovinos, del 100% de los establecimientos. ¿Cómo puede generar eso? Justamente controlando a través de listas que generan los sistemas y mapas la cobertura de la vacunación a través de justamente la observación en terreno y el conocimiento que tiene programador, coordinador y vacunadores de los establecimientos de su ámbito y su jurisdicción. Esto debe cumplirse justamente la fecha aprobada por calendario, como vimos en el video anterior, de qué fecha a qué fecha tiene el cumplimiento del calendario cada plan, cada registro de plan. Teniendo en cuenta que todas las campañas deberían ser de 60 días o plazo convenido, como vimos el calendario del 2021 era de los primeros días de mayo, del primer día de marzo a los primeros días de mayo.
de la vacunación. En particular, cumplir justamente con lo que habíamos mencionado, el horario pactado con el productor. ¿Tá? Debe cumplir porque es pasible de ser auditado y por una cuestión de respeto de ambas partes. La aplicación de la vacuna, como vamos a ver más adelante, en el tercio medio del cuello, subcutánea o intramuscular, y mucho cuidado justamente los días lluviosos o con animales que estén muy sucios por la posibilidad de generar absceso, como ustedes ya saben, eh, con cualquier inoculación. Además decir, con todo lo dicho ya, de resguardar la cadena de frío, los desinfectantes del instrumental, utilizarlos, registrar las novedades sanitarias, que lo vamos a ver en la última parte, se registra en el acta de vacunación, las medidas de bioseguridad que hay que tener en todo el proceso y ser muy cuidadosos y buenos profesionales, en este caso, ustedes que van a ser veterinarios vacunadores, contabilizar y categorizar bien los animales para registrarlos allí en el acta de vacunación, que se debe, esto es una problemática después para el productor, si se hace mal, si es confiado, si uno no genera justamente esta actividad de contar, que es muy tediosa, contar y categorizar, y uno genera ese acta es una declaración jurada bajo el Código Penal, si el productor, por distintas circunstancias, lo hace cometer un error, el responsable es tanto el vacunador como el propietario, poseedor, tenedor de los animales. Por eso es de muchísimo cuidado el hecho de contar y categorizar los animales, porque es una responsabilidad muy importante. ¿Cuáles son, dentro del análisis de la campaña, los dos indicadores principales que tanto SENASA como la COPROSA, SENASA con todos sus distintos eslabones, va a controlar? Primero la oficina local o simultáneamente controla estos indicadores la oficina local, la supervisión, la coordinación temática, estos son eslabones crecientes. Hay una oficina local, un supervisor para varias oficinas locales y un temático para varias supervisiones. Y después está la Dirección Nacional, centralizada en Capital Federal, en SENASA. Y la COPROSA, por otro lado, también tiene la obligación de trabajar con estos indicadores. Vacunaciones pendientes, tenemos un listado por fecha, porque se van venciendo las vacunaciones a medida que van pasando los 180 días, y con eso vamos programando para que no se venzan los establecimientos en su periodo de vacunación, que esto después le va a traer problemas de movimiento, tanto para egreso como para ingreso. Si no están vacunados, no pueden los establecimientos ni vender, ni comprar o recibir hacienda. Entonces esas vacunaciones pendientes son las que se tienen que manejar junto al ente con la SENASA para no entrar en incumplimiento en los 180 días. Y después las diferencias de stock. Esta diferencia de stock la genera hoy el sistema muy fácil. Si un establecimiento tenía 1.000 animales para vacunar, no puede vacunar 5.000, si no tiene los ingresos. Al momento de generar la vacunación, el stock se conoce del establecimiento. Entonces, por tal motivo, se sabe cuántos animales pueden vacunar. ¿Cuál puede ser una de las posibilidades de diferencia de stock? Los nacimientos. Si hay nacimientos, obviamente es natural que haya diferencias, pero no pueden aparecer de otra categoría. O las mortandades grandes, quizás también, vacunar de menos. Pero bueno, esto es todo un proceso que dentro de los sistemas de vigilancia se controlan justamente, y tanto el ente como SENASA son los que están obligados a controlar este tipo de indicadores de riesgo sanitario. ¿Qué es un establecimiento de riesgo? Los mencionamos hoy cuando hablamos de la semana pasada, con las estrategias de vacunación en el noroeste de la República Argentina, tiene una estrategia de que vacuna 2 veces al año el 100% de las categorías susceptibles en establecimientos de riesgo. Los establecimientos de riesgo los determina tanto la Comisión Técnica como la Oficina Local de SENASA, determina cuáles son esos establecimientos que deben cumplir esta estrategia de vacunación. ¿Tá? Son los establecimientos que tienen antecedentes de foco. Recuerden que esta resolución tiene más de 12 años,
hacía 2 años que había el último foco de aftosa, esto hace mucho, pero bueno, se puede cumplir uno u otro parámetro, pero bueno, ya está reglamentado así. Son los establecimientos que tuvieron antecedentes de foco de fiebre aftosa, los linderos a plantas frigoríficas, a plantas de faena o plantas frigoríficas de cualquier tipo de tránsito, sea municipal, provincial o de tránsito federal. ¿Por qué? Porque ahí concurre mucha cantidad de hacienda, lo mismo que en el lavadero de camiones, los camiones vienen con mucho residuo de muchos establecimientos, hay un riesgo importante de circulación de virus. O las instalaciones de remate feria, también, o concentraciones ganaderas, los establecimientos de engorde de corral, por ejemplo. Establecimientos que tengan mucho flujo de movimiento, establecimientos que sean lo que se les llaman revoleadores, que llevan y traen animales permanentemente para su comercialización, o establecimientos como los engorde de corral, que tienen mucho tránsito. Esos establecimientos se categorizan como de riesgo. Los establecimientos de área sucia boscosa, selvática o monte, donde lamentablemente se dificulta mucho el encierro, justamente por las características del establecimiento, entonces no nos podemos asegurar del encierro del 100% de los animales, no todas las campañas quizás se encierran y podemos incurrir en falta de vacunación de algún tipo de animal. O los establecimientos que tengan antecedentes por faltas, por infracciones de SENASA, por incumplimiento de distintas entes. Puede ser por vacunación fuera de término, porque siempre hay problema para vacunarlo en tiempo y forma, que tengan diferencia de stock o falta de vacunación. O por cualquier antecedente que el veterinario local pueda justificar como para tenerlo dentro de este régimen de establecimiento de riesgo, que en esa zona de estrategia del noroeste de la República Argentina se vacunan 2 veces al año el 100% de las categorías, y en el centro norte del país estos establecimientos de riesgo se deben vacunar los primeros 15 días de campaña. Esa es una estrategia de vacunación también interna de cada plan. Vamos a hacer corte.